En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Estamos estudiando que la obediencia que Dios acepta tiene que ser por causa de tener fe en Él. Y hemos considerado Hebreos capítulo 11. También en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, hablando acerca del perdón de pecados, la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. El texto dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Muchas veces cuando vamos a bautizar a una persona o le estamos enseñando el Evangelio, es importante estar seguro que la persona entienda que no es el bautismo el que quita los pecados, y que no es nuestra obediencia la que nos salva, sino que somos salvos mediante el poder de Dios, Cristo Jesús, el Evangelio, la sangre del Señor. Y debemos depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y la obediencia en el bautismo está fundamentada en la fe en el poder de Dios. Es mediante la fe en el poder de Dios que nosotros somos resucitados para vida nueva, que nuestros pecados son perdonados, que Dios nos da vida juntamente con Cristo. Así que nuevamente vemos que aún en el bautismo, la obediencia que Dios acepta es una obediencia basada en la fe, o que viene como producto de la fe que la persona tiene. O sea que la obediencia de la fe que estamos estudiando es una fe que obedece y al mismo tiempo una obediencia a la fe que Dios nos ha revelado. Esta frase, la obediencia a la fe, o como prefiero en base a otras versiones, la obediencia de la fe, es un concepto de mucha importancia en Romanos. Lo menciona específicamente al principio y, como notamos, en el capítulo 16, versículo 26, al final de la carta. Y esta frase nos ayuda a no malentender otras declaraciones en Romanos sobre el ser justificado o salvo por fe, sin las obras de la ley, como veremos en el capítulo 1, versículos 16 y 17 y otros textos en Romanos. No está diciendo que el hombre sea justificado por una fe que no obedece, sino que el hombre no es justificado por haber obedecido perfectamente una ley, como la del Antiguo Testamento. Es justificado por su confianza, o sea, su fe en Jesucristo. Pero esta confianza, esta fe que tiene en Jesucristo, es una fe obediente. La fe que justifica incluye la obediencia, porque la voluntad de Dios, su meta cuando se anuncia el Evangelio, es la obediencia de la fe, o sea, la fe obediente. En la página 7 del estudio impreso estamos incluyendo una comparación y un contraste entre la obediencia de obras, o sea, las obras de la ley, y la obediencia de fe, o sea, la obediencia que encontramos en el Nuevo Testamento. En ambos casos debemos entender que la persona obedece las instrucciones de Dios. El fariseo del tiempo de Jesucristo era un hombre obediente a muchos de los mandamientos de Dios, muy estricto, muy religioso, y estaba obedeciendo al menos aquella parte de la ley que él consideraba importante.
y estaba confiando al mismo tiempo en esta obediencia, en estas obras de la ley que él estaba haciendo. Él confiaba para su justificación, para estar bien delante de Dios, para ser salvo. Esta es obediencia de obras. Obras de justicia que nosotros hacemos. Así los identifica el apóstol Pablo en su epístola a Tito, como obras de justicia. La obediencia de fe incluye obras, pero no son obras de justicia, son obras de fe. Hay una distinción marcada en el Nuevo Testamento entre la obediencia de obras, o sea, las obras de la ley, y la obediencia de fe. Y esto es lo que queremos enfocar. Ambos obedecen las instrucciones de Dios, pero hay grandes diferencias. Por ejemplo, en el caso de la obediencia de obras, el enfoque es uno mismo, lo que uno hace. El enfoque está en la persona misma. Pero en la obediencia de fe, el enfoque es Dios, como acabamos de leer en Colosenses 2:12. Es mediante la fe en el poder de Dios, mediante la fe en la obra de Dios. El enfoque es Dios, es confiar en Él. Por tanto, la obediencia de obras depende de uno mismo. Y qué difícil es que esto logre su meta, porque sabemos que nosotros no somos confiables. Pero la obediencia de fe no depende de uno, sino que depende de Dios. No depende de lo que uno hace, sino depende de lo que Dios hace. No depende de la obra de uno, sino que depende de la obra de Dios. Depende de la obra de Jesucristo en el Calvario. La obediencia de obras, en este caso, en las obras de la ley, uno gana el salario. O sea que ha trabajado, ha obrado y merece ahora el salario, las ganancias de su trabajo. Pero en el caso de la obediencia de fe, uno acepta el regalo, el don de la salvación. Tiene que obedecer para aceptar, pero no obedece para merecer, para ganar el salario, sino que obedece como el medio que Dios ha establecido para aceptar el regalo, como las condiciones que Dios ha puesto para recibir el don. En la obediencia de obras, el individuo confía en lo que él hace. Pero en la obediencia de fe confía en lo que Dios hace. No confiamos en el bautismo, no confiamos en tomar la cena del Señor, no confiamos en reunirnos como iglesia y cantar alabanzas a Dios. Confiamos en lo que Dios hace para proveer la salvación y la redención nuestra, para pagar por nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo. No confiamos en lo que nosotros hacemos, pero siempre obedecemos, siempre hacemos lo que Dios ordena. En la obediencia de obras, la persona se jacta en la obra o se jacta en sí mismo. Está enfocando, yo soy salvo porque he hecho esto o aquello, estoy bien con Dios por haber hecho esto y lo otro. Pero el otro, la obediencia de fe, no se jacta. O si acaso, se jacta solamente en Dios. El que se gloría, gloríese en el Señor y en Él solamente. Aquel que obedece como parte de obras de ley, no solamente la ley del Antiguo Testamento, como veremos, sino cualquier sistema legal. Aquel obedece porque teme. Porque si no obedezco, voy a ser condenado. Tengo que cumplir correctamente, debidamente, o seré condenado. El otro obedece porque cree. Obedece
porque tiene fe en Dios. Obedece porque confía en la bondad y las promesas del Señor. La obediencia de obras es una obediencia por causa de obligación. Obedece porque tiene que hacerlo. Hay muchos cristianos que obedecen porque temen. Hay muchos cristianos que obedecen porque tienen que hacerlo. Oh, tengo que reunirme. ¿Cuánto tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuánto tengo que hacer para estar bien con Dios? Me da mucha tristeza escuchar a cristianos que han estado laborando por muchos años y luego empiezan a decir, pues, no sé si me falta hacer más para ser salvo en el día final. Quizás debo hacer más para estar bien con Dios. Pero el individuo que ha entendido la obediencia de fe no obedece porque teme, no obedece porque tiene que hacerlo, sino porque confía en Dios y porque quiere hacerlo. Y este individuo hará mucho más que aquel que tiene que hacerlo. Y lo hará con gozo. La diferencia está entre el tener la paz y el estar lleno de temor, de incertidumbre. El tener la confianza y la seguridad de su relación con Dios y regocijarse en la obra que hace en el reino de Dios. Y el estar temeroso, pensando a ver si he hecho lo suficiente. La obediencia de obras. En este sistema no se permiten errores, pecados. No se permiten. Un error, condenado. Ahora, la manera en que los fariseos lograban evitar este problema era que ellos habían establecido ciertos pecados que no podían cometer y otros que no consideraban tan malos. De modo que, como Cristo les enseña en el Sermón del Monte, ellos pensaban que si la persona no mataba, pero sencillamente maltrataba, o hablaba mal, o odiaba a su hermano, que no había pecado. Ellos pensaban que si no adulteraban por medio del contacto sexual, si solamente lo hacían en la mente, que no habían pecado. Pero sí, era pecado, pero así lo consideraban ellos, para acomodarse al sistema que no permite pecados, que no permite errores. Pero en la obediencia de fe, los errores, los pecados son perdonados. Lo que uno tiene que hacer es reconocer que ha pecado, confesar que ha pecado, arrepentirse de haber pecado. Y estos pecados son perdonados en Dios. Recuerde el propósito de la ley. El propósito de la ley del Antiguo Testamento era señalar y condenar el pecado. Y toda ley tiene este mismo propósito: señalar y condenar el pecado, la infracción de la ley. Pero el propósito del Evangelio es totalmente diferente. El propósito del Evangelio es salvar al pecador, no condenar, sino salvar. ¿Significa que uno puede persistir en el pecado y estar bien? No, claro que no. Porque esta no es la obediencia de fe. No es una fe obediente, sino que es rebeldía contra Dios. Es incredulidad cuando uno actúa de esta manera. La obediencia de obras es un sistema aplicado no solamente a la ley del Antiguo Testamento, sino por muchas personas y algunas religiones y algunas personas dentro de la Iglesia de Cristo Jesús, aplicando la obediencia de obras al Evangelio de Cristo. Y es un error grave que elimina la paz, la confianza, la seguridad y el gozo de la vida del cristiano. Le animo a rechazar
Y espero que en esta epístola aprendamos a rechazar tajantemente este sistema de obras de ley. No solamente las obras de la ley del Antiguo Testamento, sino obras de ley que muchas veces se aplican al sistema cristiano. La obediencia de obras no es lo que el hombre necesita y no es lo que Dios acepta. Es la obediencia de fe, donde uno enfoca a Dios y lo que Dios hace, y acepta el regalo de Dios de la manera que Dios ordena. Confía no en lo que uno hace, sino en lo que Dios hace, y se gloria, se jacta en Dios solamente. Obedece no porque teme, sino porque cree. No porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y encuentra en la confesión y el arrepentimiento como cristiano el perdón de pecados. En el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Aunque he argumentado que la obediencia a la fe debe ser obediencia de fe o de la fe, es también cierto que la frase la fe se usa en el Nuevo Testamento para designar la doctrina o la verdad de Dios, o sea, el Evangelio de Cristo. Quizá el texto más conocido, aunque hay varios textos que utilizan la palabra o la frase la fe de esta manera, pero quizá el texto más conocido es Judas, versículo 3, en el cual Judas escribe: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Claramente, este texto se refiere a la doctrina, la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, que fue entregado o dada a los santos, por la cual nosotros debemos contender ardientemente. En el estudio encontrará una lista de versículos en los cuales la fe se refiere a la doctrina o la verdad de Dios. Así que es correcto decir que debemos ser obedientes a la fe, en este sentido, a la doctrina del Señor. Obedecemos la forma de doctrina, Romanos 6, 17 al 18. Pero la presencia del artículo definido la en todos estos textos en el griego y la ausencia del artículo la en el griego en Romanos 1:5 y 16:26 parece indicar que no se trata de la fe, que es sinónimo con la doctrina de Cristo, sino de la fe de la persona que conoce y cree en esta doctrina, o sea, fe obediente. Y esto en todas las naciones, sin excepción. No excluye a ninguna nacionalidad y sin acepción de personas. No es parcial a ninguna nacionalidad. Este plan de Dios de que por medio de la predicación del Evangelio el producto sea la obediencia de fe. Y esto, según el versículo 5 de Romanos 1, por amor de su nombre. Esto significa literalmente a favor de su nombre o en beneficio de su nombre. Por la gloria de su nombre, lo traduce la Nueva Versión Internacional. Cuando personas en todas las naciones son obedientes al Evangelio de Cristo, el nombre de Cristo es glorificado. Y esto es lo que Dios desea. Y es lo que todo mensajero de Dios debe desear. Y debe preocuparse, mi estimado hermano. Cuando usted enseña el Evangelio de Cristo, debe estar preocupado por la honra del nombre del Señor. Debe hacerlo por amor de su nombre, a favor de su nombre, en beneficio de su nombre. Nos debe preocupar que sea desconocido este bendito nombre en cualquier lugar. Nos debe molestar que sea blasfemado
este nombre santísimo, debemos tener el firme propósito de honrarlo siempre en todo cuanto hacemos y decimos. La pasión por la gloria de su nombre debe ser la motivación más fuerte para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, para que sean obedientes a la fe y así honren a Cristo Jesús. Este es el ejemplo que encontramos en la tercera epístola de Juan, en el versículo 7, cuando habla de algunos hermanos que andaban enseñando el Evangelio al servicio de Dios de un lugar a otro. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Salieron pensando en la gloria del nombre de Cristo Jesús, en que el Señor sea glorificado. Aunque la meta inmediata del predicador cuando enseña el Evangelio de Cristo Jesús es la obediencia de fe en los hombres, la meta última, la principal, es que el nombre de Jesucristo sea honrado sobre todo nombre. Tal ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Así que no estemos pensando en nuestro honor, no estemos pensando solamente en los resultados en cuanto a la gente, sino que hagámoslo todo para la gloria de su nombre. No solamente decirlo, sino que esto de veras esté en su corazón, hermano. Que de veras usted está entregado, está comprometido con el propósito de glorificar el nombre de Jesucristo en todo cuanto hace y dice, y especialmente en la enseñanza del Evangelio. Según el texto en Romanos capítulo 1, este mensaje que Pablo está escribiendo, lo está enviando a todos los que estáis en Roma. Romanos 1, versículo 6 y luego el 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos, dice, nosotros también, han sido llamados a ser de Jesucristo, en el versículo 6. Llamados a ser de Jesucristo. La palabra llamados nos está indicando que Dios, no nosotros, sino Dios tomó la iniciativa para que nosotros estuviéramos donde estamos espiritualmente. Él nos ha llamado. Esta es la obra de Dios, el llamarnos a nosotros. Y así como este versículo, hay varios otros en el Nuevo Testamento que nos enseñan que Dios nos llama. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 9. Y así muchos otros textos. Y es por pura gracia de Dios que Él nos llama. No es que Dios vio algo en nosotros y dijo a sí mismo, mire, este de veras que merece tener comunión con mi Hijo. Este de veras que merece pertenecer a mi pueblo. No, el llamamiento de Dios es puramente por gracia. Como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, Dios nos ha llamado no en base a las obras que vio en nosotros, ni siquiera en base a las obras que vio que haríamos en el futuro, ya siendo cristianos, sino que Él nos llamó puramente por su favor
no merecido por su gracia en Cristo Jesús. El llamamiento que Dios nos ofrece. Dios nos llama por medio del Evangelio. Este es un punto que pocas personas han entendido. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 lo encontramos. El hecho que Dios nos llama, sí. Dios mismo nos llama. Pero Él nos llama por medio del Evangelio. Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, Dios lo está llamando. Hay personas que escuchan predicación tras predicación, y si uno les pregunta a estas personas, ¿y qué le parece? ¿Desea obedecer al Señor? ¿Cree en Cristo? Sí, yo creo y todo es muy bonito, pero estoy esperando que Dios me llame. Estoy esperando que Dios me toque el corazón. Pues, estimado, Dios le está llamando. Él está tocando a su corazón ahora, cuando escucha el Evangelio. El texto dice, 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no tiene otro medio para llamar. Dios no toca de otra manera al corazón de la persona. Él nos llama por medio del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Este es el poder de Dios para salvación. Este es el poder que Dios emplea para llamarnos a su Hijo. Porque este llamamiento divino tiene como meta que pertenezcamos a Cristo. Llamados, nuevamente, en nuestro texto, en el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a pertenecer a Jesucristo, a ser de Él. El cristiano ya no es suyo, sino que pertenece a Cristo. Y tal es el llamamiento que Dios nos da. Lamentablemente, con gran tristeza tenemos que reconocer que no toda persona que oye el llamamiento de Dios lo recibe por medio de la obediencia de fe. Muchas personas lo rechazan. A veces se habla de una persona llamada, como si solamente la persona llamada es la que obedece. Muchas personas reciben el llamamiento, escuchan el llamamiento, debo decir, pero lo rechazan. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, un caso bien conocido, unas 3,000 personas recibieron este llamamiento, pero muchos otros oyeron el mismo llamamiento. En el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra, los que recibieron este llamamiento, este evangelio, fueron bautizados, unas 3,000 personas. Pero, ¿qué de los otros 2, 3, 5? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Cuántas personas estuvieron presentes que oyeron el mismo llamamiento por medio del evangelio, pero lo rechazaron? Pero el llamamiento es para todos. Cristo dice, todo aquel. Mateo 11, versículo 28. Él invita a todos. Él llama a todos. Pero solamente algunos aceptan, reciben este llamamiento de Dios y como consecuencia reciben las bendiciones que vienen por medio de este llamamiento, por medio de aceptar y recibir este llamamiento de Dios, y son añadidos, como aquellos de Hechos capítulo 2 en el 41 y en el 47, los que eran salvos añadidos al pueblo de Dios. Recuerde que la palabra eclesia significa los llamados fuera, se refiere a los llamados. La iglesia somos los llamados. Pero no solamente llamados a ser de Jesucristo. El texto también nos enseña que han sido llamados a una relación de amor. Son amados de Dios.